Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Recibimos a la doctora, a la neuróloga Angeli de Peña. La neuróloga ya ha estado aquí otros días. Muy buenos días. Muy buenos días. Estuvo hablando de una enfermedad que me gustaría un poco, como estamos retornando, quizás hay mucha gente que en ese momento no estaban en sintonía, que recordáramos un poco todas las circunstancias que rodea el denominado mal de Parkinson. Exacto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un tema muy importante. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que se considera la segunda en frecuencia después del Alzheimer. O sea que es una enfermedad que afecta a gran parte de la población, sobre todo en mayores de 65 años. Tiene mayor incidencia entre los 60 a los 80 años. Ya después de los 80 es raro que una persona lo empiece a desarrollar, aunque también hay lo que se denomina Parkinson de inicio temprano, que son pacientes que inician antes de los 50 años y que generalmente ya en esos casos sí hay un sustrato genético. ¿Cómo se identifica un paciente de Parkinson? ¿Cuáles son los síntomas iniciales? Es muy importante porque en la ocasión pasada que empezamos a tratar el tema, decíamos que en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, los pacientes ya llegan tarde, o sea, llegan después que ya tienen muchos síntomas. En la enfermedad de Parkinson tenemos síntomas motores y síntomas no motores. Okay. Dentro de los síntomas motores está el famoso temblor, que de hecho está presente en alrededor del 80-85% de los pacientes, que es un temblor en reposo, muy característico, temblor en contar sobre monedas. Todo en las manos, agarrar un vaso y hacer este gesto. Es un temblor en contar monedas, es más o menos este tipo de temblor. Pero también existe la rigidez, que es una rigidez, una dificultad para realizar movimientos de flexión. Está la hipoquinesia y la bradiquinesia, que son movimientos más lentos y menos articulados que en la población normal. O sea, y va a hacer un movimiento con las manos y es más lento. ¿Qué? Cuando el paciente trata, por ejemplo, de hacer cualquier movimiento, de agarrar un vaso, siente que no puede. Es un movimiento más lento y con menos articulación. O sea, un movimiento que no tiene la agilidad, por ejemplo, para pararse de la silla y todo eso. También hay otros síntomas. ¿No tiene dolor? No, el dolor más bien viene ya después, cuando con entra la flexión, crítica. La rigidez sostenida puede causar dolor en los pacientes. También hay una marcha muy característica que de hecho se denomina marcha parkinsoniana, en donde el paciente tiene una marcha de pequeños pasos, o sea, camina con pequeños pasos, festinante, que es una marcha con mucho movimiento y con flexión del tronco. O sea, es un viejito normalmente que camina encorvado hacia adelante y con pasos muy cortos y con cierta dificultad, por ejemplo, si lo empujan desde atrás para frenar. No puede. No puede. Pues entonces sí es parte de las características de la enfermedad. Tiene una cara muy característica, una fascia parkinsoniana, en donde el paciente también disminuye la velocidad para pestañear y tiene menor gesticulación, que es una cara que nosotros los médicos llamamos hipomímica. Que no tiene mímicas. Suele confundirse con que el paciente está deprimido, porque es un paciente que tiene se ve recogido. La misma cara todo el tiempo, o sea, gesticular, sonreír, subir las cejas, se le dificulta. Porque aunque quiera reírse. Se ríe, pero no gesticula como gesticulan las personas normales. Y usualmente es un paciente con una cara muy inexpresiva, que suele de hecho confundirse con la depresión. ¿Es lo más joven que puede comenzar a presentarse síntomas? Sí, bueno, hay neurólogos que se dedican exclusivamente a trabajar con Parkinson, y yo hice esa misma pregunta hace muchos años y una experta mundial me dijo que el paciente más joven que tenía 12 años. Okay. No es lo común, es muy raro, de hecho yo nunca he visto uno, aquí no creo que hayan muchos pacientes con esas características, pero sí puede verse en pacientes jóvenes. Mi paciente más joven tiene 26 años. Yo vi conocí un señor que él siempre tenía un movimiento así involuntario en las manos y parecía como que era una manera de vivir, pero nunca vi que se consultara por eso, que tuviera preocupación y finalmente terminó con una enfermedad degenerativa. Exacto. O sea, alguien de la población que lo hemos visto, que gente que va a tomar un vaso y el vaso le tiembla, no tiene... ¿Ya debería estar en guardia? ¿Podría ser eso o podría ser otra cosa? Puede ser varias cosas. Siempre que hay un trastorno del movimiento, debe haber una evaluación neurológica, porque como yo siempre le digo a los pacientes, no todo el que tiembla tiene Parkinson. Okay. Y de hecho hay muchos pacientes que tienen Parkinson, que su síntoma predominante ni siquiera es el temblor, sino más rigidez que temblor. Entonces, hay muchas otras patologías que se asocian con temblor y que no necesariamente son Parkinson.
Sí. Otra cosa también dentro de los pacientes con Parkinson, muy frecuentes, que haya estreñimiento, constipación. La depresión es muy, muy frecuente en los pacientes con Parkinson y siempre es algo que tenemos que tener pendiente. Es degenerativa, es una condición de vivir. El que tiene Parkinson ya sabe que va a tener Parkinson hasta que se muera. Y que va a evolucionar la enfermedad. Y que va a evolucionar. Todavía a la fecha no hay un tratamiento que se pueda determinar como curativo. Entonces, amortiguamiento lo que hay. Se retrasa la progresión de la enfermedad. Ahora hay técnicas modernas que van a darle al paciente muchos años de una mejoría muy significativa. Hay técnicas incluso quirúrgicas y ahora se está desarrollando en Europa una técnica de crear lesión en un área específica del cerebro que se llama vía tálamo palidal a través de ultrasonido por resonancia magnética, que es una técnica menos invasiva y que aparentemente promete mucho, pero todavía no está estandarizado. Quisiera que la gente se anime y nos pregunte. Yo no sé si el director me puede indicar, tenemos tiempo todavía para un par de llamadas. Vamos a ponerle los números de teléfono. Alguien que tenga un paciente en esta condición, sabemos que parte de la población que tiene gente en esta condición, ahí están los números de estudio, 809-683-8785, y los demás números que ustedes están viendo en pantalla. Nos pueden llamar gente que, por ejemplo, para las familias, el cuidado de estos pacientes. El cuidado es muy importante y siempre decimos también que las enfermedades degenerativas son enfermedades de la familia. El cuidado del paciente es importante. Una persona que le lleve el tratamiento farmacológico, que esté pendiente de la cognición de ese paciente, porque también hacen un deterioro cognitivo y pueden llegar a ser síndrome demencial algunos de ellos. Esa evaluación, ese seguimiento, cuidar de que el paciente no se caiga, cuidar la buena alimentación, llevarlo a las terapias, animar al paciente. Tenemos una llamada, doctora. Buenos días. Sí, buenos días. Yo quisiera saber que la doctora me diga las operaciones que hay personas que se han operado, que si es efectivo eso. Gracias. Sí, no todos los pacientes son candidatos a cirugía y ahí es muy importante. ¿Existe la cirugía? Existe la cirugía y existe también lo que se llama estimulador cerebral profundo, que para poner un ejemplo a la población general se parece al marcapasos cardíaco, lo único que los cables, para hablar en términos llanos, no van al corazón, sino que van a áreas específicas del encéfalo, o sea, que van a la cabeza y provocan una disminución del temblor y la mejoría. O sea, cuando vemos los videos de los pacientes antes y después, cuando se enciende el equipo, pues es muy promisorio. Y sí, la cirugía es efectiva. Como vuelvo y les repito, no todos los pacientes son buenos candidatos para la cirugía, pero sí la mejoría es notoria. Una cirugía cerebral. Sí. ¿Qué es lo que pasa en el cerebro para que surja el Parkinson? Hay un área del cerebro que se llama sustancia negra. En esa área están unas neuronas que producen dopamina, que es la encargada de modular el movimiento, entre otras funciones. Entonces, todavía no se sabe por qué en los pacientes con Parkinson hay una pérdida de esas neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, que es lo que va a ir produciendo que paulatinamente se pierda la capacidad del movimiento. Y como esa pérdida de neuronas dopaminérgicas va a ser progresiva, pues los síntomas también van a ser progresivos. La esperanza de vida de un paciente con Parkinson. Actualmente la esperanza de vida es mayor y casi siempre los pacientes no mueren por el Parkinson como tal, sino que en la mayoría de los casos la muerte se produce por infecciones o, por ejemplo, por traumas, caídas, embolia grasa después de una fractura de cadera, etcétera, etcétera. Y las infecciones respiratorias que son más frecuentes. La esperanza de vida es mayor porque conocemos mejor la enfermedad, aparte la esperanza de vida de la población general también es mayor y el advenimiento de los antibióticos, sobre todo los antibióticos de amplio espectro, también han ayudado mucho a que esos pacientes que antes morían por una neumonía, ahora pues puedan tratarse mejor. Yo me imagino que el Parkinson tiene grados. Antes de que usted me conteste sobre eso, vamos a ver qué nos pregunta esta persona que está en la línea. Buenos días. Muy buenos días. ¿De dónde nos habla? Desde La Vega. Cuéntenos cuál es su pregunta. Yo quiero preguntarle a la doctora, yo tengo una amiga que tiene una niña, ella desde los 12 años más o menos empezó a presentar problemas, tú sabes como la paloma vuela, así ella le hace a los brazos mucho. Y todo el tiempo... No entendí. ¿Usted entendió lo que hace la niña? Como que la paloma vuela. Como que la paloma vuela. ¿Cómo es? Como el signo. Ajá, que mueve los brazos hacia arriba, hacia abajo, todo. O sea, como si fuera un ave. Sí, exactamente. Y ella nunca la han tratado. ¿Y esa niña está en la escuela? No. No está en la escuela. ¿Y tiene 12 años? Sí.
ahí hay un problema. Dígame usted, doctor. Hay muchas cosas que pueden pasar. Número uno, hay que ver el nivel de desarrollo psicomotor de esa persona, de esa niña. Hay que ver si el movimiento es continuo, si es una manía, si es una distonía. Hay que ver si el movimiento es algún tipo de epilepsia. No, debe ser evaluada. Exactamente, o sea, y debe ser evaluada por un neuropediatra. O sea, debe ser evaluada, y aunque sea por alguien, porque si la niña ni a la escuela va, ya le está diciendo que hay, sí. Estamos ante un problema. Una evaluación neuropediátrica es importante en ese caso. El médico para este tipo de situaciones es el neurólogo. El neurólogo. Si comienzo a tener problemas con mis movimientos de mis manos, los movimientos de los pies, movimientos involuntarios, rigidez, es al neurólogo. Sí, la mayor fatiga, porque al tener mayor dificultad para moverse también. Una cosa que los familiares pueden observar también, que es un signo temprano, es que, por ejemplo, el paciente no se acomoda en la silla, se queda sentado donde se sentó, ahí se quedó, o no se mueve en la cama, porque realmente la dificultad no lo ayuda. Para pararse de la silla tienen mayores problemas. Y un signo temprano es la pérdida del olfato, que en muchas ocasiones el paciente, como es tan paulatino, se va acostumbrando, y a veces uno lo descubre y se lo dice al paciente en el consultorio y el mismo paciente no lo había notado. Entonces, esos son pequeños datos a tener en cuenta. Bueno, la doctora Angeri de Peña es neuróloga. Doctora, ¿dónde la encuentran ustedes? Yo estoy en Sedimat y en MedicalNet. Perfecto. Al servicio de todos. Y tiene redes sociales, supongo. ¿Cómo no? Angeri de Peña. Angeri de Peña. Así la encuentran. Gracias a la doctora.